Bueno, como le había adelantado, la mañana de hoy pues se ha dedicado a los riesgos. Y justamente el Foro Económico Mundial de Davos, que se celebra cada año, revela los 5 principales riesgos a los que se enfrenta el país, y en los primeros lugares está el costo de la vida, la deuda y la inflación. Usted dirá, bueno, pues tiene que ver esto con seguro. Son de los riesgos, ¿verdad? Dice, el costo de la vida, el aumento de la deuda y el alza de la inflación rápida y sostenida son los 3 principales riesgos que enfrenta la República Dominicana en los próximos 2 años. Entonces, estos son los especialistas, los gurús de la economía, de la finanza, del manejo de la información del mundo, que se reúnen en Davos e indican esto. Y debemos nosotros prestar atención. No podemos obviar una información tan trascendente, tan impactante, como diría el nieto mío, José Capellán. Dice que en un cuarto lugar le siguen las catástrofes naturales y los fenómenos meteorológicos extremos. Y ahí entonces quiero detenerme. Óigase bien, en Davos identifican el costo de la vida, el aumento de la deuda y el alza de la inflación, 3 riesgos que pueden impactar a la República Dominicana en el corto plazo. Pero en el cuarto lugar nos hablan de las catástrofes naturales y los fenómenos meteorológicos extremos. Y entonces ahí debemos conectarnos con el seguro. Es que se pronostica que se puede incrementar la rapidez, la frecuencia y el impacto de los fenómenos climáticos, es decir, los huracanes y los ciclones, en el corto plazo, en el área geográfica nuestra, la ruta de los ciclones, como se le llama, ¿verdad? Y la historia así registra varios fenómenos naturales ciclónicos que nos han afectado seriamente, como afectó el año pasado en toda la zona este del país y parte de Samaná. Pero igual nos habla de los fenómenos sísmicos, ¿verdad? Y ya en la sesión anterior yo hablaba del riesgo de Santiago, pero el riesgo de la isla. Pues nosotros estamos en una falla tectónica, ¿verdad?, donde con frecuencia sufrimos temblores de tierra y donde en los últimos 10 años en la media isla nuestra, es decir, en la parte de Haití, ha sido afectado por 2 terremotos, y uno de ellos fue en el 2010, ¿verdad?, del cual se celebró 13 años de este fenómeno sísmico que causó miles de muertos y millones de pérdidas materiales. Entonces, ese es el cuarto riesgo al que el país nuestro está expuesto. Y por ello entonces yo lo traigo al programa, lo reflexiono con ustedes, para seguir insistiendo en la importancia de prever, a través de traspasar el riesgo a una aseguradora, la probabilidad de pérdida materiales y humanas que podamos tener fruto de un fenómeno catastrófico, de estos fenómenos catastróficos, ya sea sísmico, es decir, terremoto, o ya sea por ciclones o huracanes. Y dice aquí el foro, ¿verdad?, en los precios de los materiales de construcción, las primas, dice que, y en quinto, los choques severos en los precios de la materia prima, entre los riesgos más graves para el país, de acuerdo al último informe sobre riesgos globales del Foro Económico Mundial. Dice que el informe utiliza datos de la encuesta mundial de percepción del 22-23 para comprender los riesgos a los que probablemente se enfrentará el mundo a corto plazo y en los próximos 10 años. Los resultados a nivel mundial revelan que la crisis del coste de vida es la amenaza más grave a la que se enfrenta en los próximos 2 años. Le siguen las catástrofes naturales, de la cual ya yo he hablado, y los fenómenos meteorológicos extremos, mientras que la confrontación geoeconómica también figura entre los 3 riesgos más graves del futuro más inmediato. Y la confrontación geoeconómica, pues es la confrontación entre los Estados Unidos y China, cuando cada vez se diferencian más, y entonces el mundo está encauzado, decía Antonio Guterres,
el representante de la ONU, que el mundo está agrietándose porque se encamina a dos divisas fuertes, se encamina a dos internet fuertes, a dos lineamientos económicos poderosos, es decir, los Estados Unidos y los chinos confrontados, disputándose el control del mundo. Entonces, si se compara con una visión a 10 años, el riesgo a largo plazo de no hacer frente al cambio climático aparece como el mayor conjunto de riesgos. Y entonces ahí viene el impacto del cambio climático, o las altas temperaturas que hacen estrago y crean tragedias, o las muy bajas temperaturas que de igual enfrían el globo y provocan también tragedias, ¿verdad? O los desbordamientos de ríos, o los maremotos. En fin, el mundo está convulsionado desde el punto de vista del control climático, fruto del calentamiento global. Y eso también son los poderosos que deben prestar atención a esos riesgos. Desde la incapacidad para mitigar el cambio climático hasta la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas, los 4 riesgos más graves para los próximos 10 años son todos medioambientales. Lo hace bien, medioambientales. De hecho, la crisis de coste de la vida desaparece por completo de los 10 primeros puestos, mientras que la confrontación geoeconómica desciende hasta el 9º lugar. El panorama del riesgo a corto plazo está dominado por la energía, los alimentos, la deuda y la catástrofe. Los que ya son los más vulnerables están sufriendo, y ante la múltiple crisis, lo que se califica como vulnerables están aumentando rápidamente en los países ricos como en los pobres. El clima y el desarrollo humano deben estar en el centro de las preocupaciones de los líderes mundiales. Sencillo. Ellos concluyen diciendo que esta es una era marcada por tensiones. El informe de riesgos mundiales dice que esta es una era de bajo crecimiento y escasa cooperación. El endurecimiento de los compromisos puede erosionar la acción por el clima, el desarrollo humano y la resiliencia futura. Entonces, son de las advertencias que los expertos, los que dominan el mundo, nos suministran, y países como los nuestros, entonces no podemos estar al margen de esto. Y en países como los nuestros, entonces tenemos que seguir velando por el respeto a la biodiversidad, por preservación del medio ambiente, que ese Ministerio del Medio Ambiente pues esté mucho más atento a la siembra de árboles, que esté atento a que no haya desmonte indiscriminado de árboles, la colocación de desechos sólidos en los ríos y arroyos, ¿verdad?, que contaminan las aguas. Fíjense cómo estamos en presencia de cólera en nuestro país, y justamente es en las zonas de la ribera del río Isabela y de los Sama, esos barrios colindantes, los que están siendo afectados por el cólera. ¿Y es por qué? Sencillamente porque se vive en condiciones inadecuadas, de suministro de agua inadecuadas, de disposición de materias fecales de manera inadecuadas, sin disponer de sistemas sanitarios adecuados. Entonces ya tenemos cerca de 25 casos de cólera, ¿verdad? 9 sospechosos y ya varias muertes. Y las vacunas no terminan de llegar. Se anunció que van a llegar. Entonces, todo esto tiene que ver con preservar la biodiversidad, preservar la zona boscosa, ¿verdad? Y que la inversión, entonces, porque debe haber un equilibrio entre la inversión y la preservación del medio ambiente, porque no hacemos nada solo preservando, si en el alrededor de la zona, entonces los pobres usan los árboles para hacer carbón, ¿verdad? Entonces es un equilibrio adecuado, como se está haciendo con Pedernales, donde se preserven las áreas digamos de protección medioambiental, que se preserve la biodiversidad, que no se altere la vida de las plantas, de los animales, y obviamente que se contribuya al desarrollo humano.
por ahí andamos. Esas son de las preocupaciones que en este momento de seguros, en la mañana de hoy, quisimos comentar y socializar con ustedes, porque hay que preservar el equilibrio, hay que preservar la vida en dignidad, y solo la conciencia de los líderes y de cada uno de nosotros en cada espacio que ocupemos de contribuir a la preservación de estos, de mitigar estos riesgos que pueden impactar la vida de las poblaciones, de las personas más vulnerables, ¿verdad? De ahí estamos. Señores, ya casi termino, llego al final, me hace enseña. Sencillo, debí decirlo al principio, pero lo digo ahora. Felicito a el equipo Tigre del Licey, Atlético Tigre del Licey, que ayer se coronaron campeones del torneo invernal 22-23, justamente la 23 coronas, si no me equivoco. Le llaman el equipo glorioso. Yo no me inscribo, ¿verdad?, en el equipo, ustedes saben que yo soy de los Leones del Escogido, pero felicito a la fanaticada porque el que gana es el que goza. Entonces este año le toca al Licey y a los liceístas celebrar. Señores, será pues hasta el próximo jueves, que una vez más estaremos compartiendo con ustedes. Y dicho sea de paso, si no me equivoco, el jueves es el día de Duarte, que lamentablemente no se mueve, se mueve lo que no es agradable, porque el Patricio se merece su día, como cuando éramos estudiantes y éramos profesores, que ese día era el día de Duarte, y llegábamos al altar de la patria, o en Santiago, o en la rotonda de la avenida Duarte, la Juan Pablo Duarte, cerca del ayuntamiento, a colocar una ofrenda floral en la estatua de Duarte. Será el 30 que el país va a celebrar como feriado el Día del Patricio, pero yo aquí el jueves les prometo que hablaré del Patricio. Pasen todas y todos el mejor de los días. Nos veremos el próximo jueves, una vez más, en este Momento de Seguros.